Le damos la más cordial bienvenida a este webinar de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, donde hablaremos del tema de la electromovilidad en Santiago de Chile. En esta ocasión tendremos la participación de los tres principales actores en la modernización del transporte en Santiago de Chile y en todo el país, tomando en cuenta que es una operación conjunta, y en este sentido tenemos al licenciado Juan Carlos González Calderón, jefe de gabinete de la ministra Gloria Holt del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, al señor Héctor Moya, director en Buses Metropolitana Medbus, y a la ingeniera Tamara Berrios, Country Manager de BID Chile, quienes nos hablarán del proceso de implementación de electromovilidad en el transporte público, un modelo exitoso y reconocido en toda América Latina. En apenas 5 años, desde que en 2016 se puso en funcionamiento el primer bus eléctrico en el centro de Santiago, el avance ha sido sorprendente. Hoy el sistema de transporte de Santiago cuenta con una flota de casi 800 buses eléctricos. En Chile, el impulso de la electromovilidad se sustenta desde la política pública, donde explícitamente desde el año 2017 se han venido definiendo estrategias para trabajar la movilidad eléctrica a nivel multisectorial, además de plantear metas de corto y largo plazo para transformar el transporte público, como lo establecido en la Estrategia Nacional de Electromovilidad, cuyas metas son que a 2040 el 100% del transporte público sea eléctrico. Santiago es hoy una de las ciudades pioneras a nivel global en incorporar electromovilidad a nivel masivo en su transporte público. Actualmente, como les comentaba, la Red Metropolitana de Movilidad, antes Transantiago, cuenta con una flota de 800 buses eléctricos, la mayor flota de este tipo de unidades fuera de China. Pero para llegar a este punto fueron fundamentales algunos aspectos claves ligados al funcionamiento de la economía circular. La creación de un modelo de negocios que le diera operatividad al sistema, la unión de diversos actores, el impulso privado y una gobernanza adecuada. La implementación de los buses eléctricos es un sistema de transporte en Santiago con mucha calidad y éxito reconocidos. Los esfuerzos realizados en la capital chilena han puesto al país sudamericano en la vanguardia de la experiencia regional y han marcado un camino claro a seguir. Santiago está demostrando el gran potencial de electromovilidad que tiene la región y el camino que los países pueden seguir para lograr un cambio de su modelo de transporte, un modelo de transporte más limpio y de calidad. Hoy, nuestros invitados, Tamara, Juan Carlos y Héctor, nos compartirán los retos, desafíos y oportunidades, así como los beneficios que implica la implementación de un modelo de transporte eléctrico y el uso de energías limpias, así como los proyectos que se tienen contemplados a futuro. Sin más, le doy la palabra a Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Nicolás. Primero que nada, agradecer esta invitación de AMTM, grandes amigos de mucho tiempo que hemos trabajado juntos en UITP, como asimismo el honor y el agrado de estar con Tamara y Héctor, con quienes aquí vamos a relatar cómo fue el proceso de incorporación de la electromovilidad en Santiago de Chile. Para eso voy a hacer una presentación de unos 10 minutos, donde vamos a contar, bueno, cuál es la situación, cómo se originó y desde dónde viene. Lo que quiero mencionar previamente es que esto es un hito muy importante no solo para Santiago, sino que para toda Latinoamérica. La incorporación yo destacaría ciertos elementos en particular. El primero es la incorporación misma de electromovilidad en una operación masiva. Eso es algo que se hace en muchas pruebas piloto, con un bus, con 2 buses. Acá tenemos más de 700 buses en este momento operando y el resultado lo podrá contar particularmente Héctor, pero ha sido muy satisfactorio para los usuarios y para las empresas operadoras. Lo segundo es que esto se hizo con un modelo de negocio muy innovador, que de hecho recibió un premio en el Congreso de UITP del año 2019 en Estocolmo, donde se premió a Medbus y Enel por el modelo de negocio que se inventó en esa oportunidad, donde nosotros ciertamente también participamos generando la figura del contrato de provisión. Lo tercero es que esto tuvo un importante efecto en la imagen del transporte público, en la reconquista, por así decirlo, de los usuarios, dado que pudimos finalmente
mostrar un cambio concreto desde lo que era Transantiago, que era una marca, un concepto muy devaluado, como que tenía asociada un trauma, ¿no? De un inicio muy acontecido, a lo que es actualmente Red, que es un estándar de transporte público nacional centrado en los usuarios, ¿no? Entonces, en el caso de Santiago de Chile, ya a la fecha, se han incorporado 2.220 buses de alto estándar, que son o eléctricos o Euro 6, y que esto, bueno, satisfacen, ayudan a 4 millones de personas. Nuestro objetivo es dejar el gobierno con una renovación de aproximadamente el 80% de la flota. Esto porque una parte se hizo con estos contratos directos y otra parte es con una licitación que está en curso por 2.000 buses. Los objetivos estratégicos de nuestro plan tienen 4 pilares, que es la calidad de servicio. Aquí esto está enfocado básicamente en el usuario y su experiencia de viaje. Se busca la sostenibilidad del sistema, no hacer una explotación inicial para que después se degrade, sino que se mantenga efectivamente en una estabilidad permanente. Lo tercero, la intermodalidad, favorecer que la interacción, de hecho, Red no es una marca del sistema de buses, sino que es una marca del sistema integrado del metro, los buses y el tren suburbano que va hacia el sur de Santiago a la comuna de San Bernardo, ¿no? Y está todo conceptualizado de una misma manera. Tenemos una aplicación, por ejemplo, de planificación de viaje y carga de la tarjeta de pago, el medio de pago, que es Red y que sirve para todo esto. Todo tiene una misma tarifa. Los viajes están totalmente integrados. Y además las últimas infraestructuras que se han desarrollado fomentan también esta intermodalidad, en particular la estación intermodal de Los Libertadores que se inauguró en la comuna de Quilicura el año pasado. Y bueno, ciertamente la seguridad. Esto siempre es un atributo que es muy necesario para todos los actores de un sistema de transporte. Los principales hitos es que en realidad esto parte antes del octubre de 2018. Ya en el gobierno anterior se habían probado 3 buses eléctricos por Medbus y Bule, 2 empresas más o menos del mismo grupo, operadores nacionales que habían escalado en su estructura corporativa y ciertamente presentan hasta el día de hoy los mejores indicadores de servicio. Y hubo una licitación que finalmente no tuvo éxito, y en esa licitación se pedían 15 buses eléctricos, eran 6 unidades de negocio, y cada una pedía 15 buses eléctricos, eran 90 buses eléctricos los que pedía esa licitación. Esa licitación se cayó por otros problemas, tuvo unas situaciones que digamos, no viene al caso recordar ahora. Entonces nosotros llegamos al gobierno en marzo del 2018 con una licitación fallida y con un acercamiento de los operadores con las empresas proveedoras de buses y los suministradores, distribuidores de electricidad de la ciudad. Por lo tanto, en ese momento encontramos que ya había un diálogo establecido y viene, digamos, el término del contrato de un operador principal del Transantiago, que era Alsacia, que como no había resultado la licitación, nos vimos la necesidad de redistribuir los servicios de esa empresa a los otros operadores del sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que se llamó la reasignación de la unidad 4. Más o menos para esa época, la satisfacción del sistema en los estudios con los usuarios era de un 4,3 por el sistema completo y 4,8 cuando se preguntaba por el recorrido particular. Por lo tanto, en marzo del 2018, las 3 personas que están aquí presentes, más los representantes de Enelex, tuvimos una reunión con la ministra de Transporte, una serie de contactos, donde en marzo se toma la decisión de traer los primeros 100 buses eléctricos, que es la propuesta que hace Medbus en alianza con Enel y con BYD, para el recorrido de Grecia, la avenida Grecia, que va de oriente a poniente y, bueno, obviamente en el sentido inverso, en uno de los principales ejes de la ciudad. Esto lo quiero destacar porque finalmente, y nos toca, a mí por lo menos nos toca mucho cada vez que voy a una de estas reuniones, nos encontramos con una serie de observaciones sobre
los temas pendientes que hay, que cuánto va a costar la electricidad, qué se va a hacer con las baterías, que siempre hay algo que resolver. Sin embargo, o que el próximo bus del otro año va a tener más autonomía y va a ser más barato. Sin embargo, lo destacable de ese momento, de marzo de 2018, y que se consolida en diciembre de 2018, cuando parte la operación del primer buses, es que se tomó la decisión, finalmente. Y era una decisión riesgosa, porque nosotros habíamos hecho solo la prueba tecnológica de operar buses eléctricos, pero recién en diciembre pudimos conocer cómo era operar una flota relevante de buses eléctricos, ya que es bien distinto porque ahí ya se sabe el comportamiento de los conductores, los costos reales de mantención, cómo operan los buses, el reemplazo, en fin, el posicionamiento, todas esas partes. Por lo tanto, ese es el verdadero hito, el de diciembre del 2018. En marzo del 2019 se anuncia el nuevo estándar red, donde tiene ciertos atributos que, bueno, están basados en la satisfacción del usuario fundamentalmente y en la calidad de servicio, y se empiezan a producir el 10% de estos buses, de estos viajes, ya en el nuevo estándar red. En octubre del 2019 se termina de construir, o sea, de desarrollar el corredor full eléctrico en Grecia, con otros 183 buses eléctricos, que también son, hasta aquí todos son de BYD, y operados por Medbus. Por lo tanto, ese corredor queda completamente eléctrico, con 283 buses al 100%, comunicando dos comunas importantes. Y ahí, para esa fecha, hacemos una medición de satisfacción, donde se da un 4,6 al sistema y al recorrido una nota 5. En la última medición que se hizo en noviembre del 2020, ya la nota, el sistema toma una nota 5, y ningún servicio toma menos de 5,1, es decir, ya se toman estándares de satisfacción muy altos sobre una nota máxima de 7, ¿ya? Vale decir, esto ya es una situación muy consolidada en esa fecha. En febrero se lanza la aplicación de planificación de viaje y pago, y en marzo de 2020, 1059 buses estándar red. Finalmente, bueno, ya entre junio y septiembre del año pasado, se termina de incorporar en otras unidades de negocio, hasta 776 buses eléctricos y 1.443 buses Euro 6. Con lo cual, hacemos una situación de mucha mejora en la calidad del sistema. En la actualidad hay 2.216 buses red. Los buses todos tienen accesibilidad universal, son muy cómodos, están carrozados de otra manera, hay una mayor seguridad, tienen conexión Wi-Fi, puertos USB para cargar los celulares, los móviles, y flota sustentable. Y todos estos buses están comprados con el esquema de el contrato de provisión. El contrato de provisión básicamente consiste en que el Ministerio de Transportes se compromete a que el bus va a continuar operando en el sistema mientras tenga vida útil y mientras exista un leasing, un financiamiento asociado, independientemente de que se cambie el operador, lo cual en el fondo se convierte en una especie de garantía soberana para la operación de estos vehículos, ¿no? Este es el modelo de negocio que, como le digo, ha sido muy reconocido y que nos ha permitido traer importantes cantidades de buses. Aquí estamos más o menos describiendo las alianzas que se han generado. Quiero destacar, bueno, estos buses son operados por distintas empresas del sistema. Este en particular es lo más masivo, que lo opera Medbus, con Enelex, que es la empresa que tiene la distribución en Santiago. Engie es una empresa que tiene generación y transmisión eléctrica en Chile. No trabaja en transmisión, sin embargo, también ha financiado. Neot Capital es una empresa francesa, y Kaufman es una alianza con Copec. Copec es una empresa proveedora de combustible, que sin embargo ha abierto una línea de electromovilidad importante, básicamente en el área de la carga de vehículos, de autos eléctricos, pero también ha financiado la construcción de un terminal muy importante en Maipú que se llama el Conquistador, los Conquistadores. Entonces, lo que nosotros hemos visto, apreciando en trazos muy gruesos los beneficios, los costos de inversión son efectivamente más altos, pero hay un mantenimiento preventivo que es un 40% más barato. También vale decir que
hay una mejora ambiental, los centros de carga o depósitos de buses eléctricos no tienen ruido, no tienen humo, no tienen residuos líquidos, y por lo tanto son bastante más amigables con la vecindad que vive en esos lugares. Eso permite también incluso pensar en poder tener centros de carga un poco más céntricos que ahorren kilómetros en vacío o no comerciales. La autonomía de los buses más o menos en promedio es 250 kilómetros. El consumo energético a los precios de Chile es un 76% más barato. Por lo tal, nosotros hemos calculado que hay un ahorro final digamos, en un Project Finance, un TCO, a 10, 12 años, del orden de $140 cada 6.000 kilómetros. Pensemos que estos buses a lo menos están preparados para circular 1 millón de kilómetros, y eso seguirá evaluándose en el futuro, ¿no? Hay beneficios de todo tipo, medioambientales, hay una descarbonización, lo cual es muy importante para los compromisos de Chile en materia de cambio climático. También no hay componentes como el óxido nitroso, ¿no? Cada bus reduce 60 toneladas de emisiones de carbono al año. Esto que aparece un número neutro tiene expresiones concretas, por ejemplo, cuando Chile ha logrado poner en sus finanzas públicas fondos verdes, que tienen mejores tasas y mejores plazos, del Banco Mundial en particular. Es deuda pública, pero en mejores condiciones, y los requisitos para acceder a eso son, por ejemplo, esta incorporación de flota eléctrica. La contaminación acústica baja mucho. Hoy día nosotros tenemos la principal arteria de Santiago, que es la Alameda Bernardo Higgins, prácticamente con una gran cantidad de buses eléctricos, y el ruido que antes era la característica de esta avenida, hoy día es bastante silenciosa. ¿Cómo nosotros recomendamos un despliegue de implementación de buses eléctricos? Hacer pilotos con pocos buses, bajo supervisión de la autoridad, ir coordinando con las autoridades sectoriales, porque aquí también tiene importancia el regulador eléctrico y el suministrador eléctrico, ¿no? Para saber a dónde puede llegar la energía y la potencia. Tiene que haber sistemas de respaldo para los cortes de energía. Estos pueden ser de distinto tipo. Conocer muy bien los ciclos de conducción. Cada ciudad tiene un ciclo de conducción que se simula en una operación real o en un túnel de viento, y que permite saber efectivamente el requerimiento de energía y potencia que va a tener el vehículo. También es recomendable estandarizar. Tal vez una de las cosas que nosotros no hicimos bien al principio fue eso, pero con el aprendizaje lo hemos ido aprendiendo. Nosotros, para la licitación que está ahora en desarrollo y que está próxima a adjudicarse, se optó por un estándar europeo con carga DC. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando en que los buses son del sistema en este momento, o sea, los puedo llevar de un lugar a otro, los puedo asignar de un operador a otro, por lo tanto necesito que sea lo más estándar posible, para lo cual también se autonomiza o se pone un mínimo de requisitos de tipo de carga y autonomía. Ahí está el link, la presentación va a quedar a su disposición, donde pueden conocer los documentos de nuestra licitación pública, que, como indico, ya lleva un buen tiempo de desarrollo y está próxima a adjudicarse. La licitación de flota ya está adjudicada, ahora viene la licitación del operador, dado que en Santiago hemos optado por un modelo en que los activos estratégicos se separan de la operación propiamente tal. Es una primera experiencia similar a lo que se está haciendo en Bogotá. Estamos siguiendo el modelo de Londres, de los Quality Contracts, y también un poco también de los contratos de Francia, de París, perdón, en particular, donde hemos aplicado estos modelos, en contratos que se van prorrogando si es que la calidad de servicio del operador se mantiene o se va mejorando. Eso es lo que yo puedo aportar. Quedo disponible para una posterior ronda de preguntas. Muchas gracias, Nicolás. Saludos a Muchísimas todos. gracias, Juan Carlos, a ti. Y vemos que es importantísima la participación y el acompañamiento de las autoridades en ese sentido para poder garantizar la operación y también en algún momento la innovación de este nuevo modelo que es importante y que para allá vamos en todo el continente tarde que temprano. Ahora le doy la palabra a Héctor Moya. Adelante, por favor. Muy bien, gracias, Nicolás.
Gracias por la invitación, gracias a la Asociación Mexicana por la invitación a participar en este conversatorio, y la verdad que lo hacemos con mucho agrado porque desde el primer minuto ha sido el ánimo de la empresa a la que pertenezco, Medbus, de participar activamente en incorporar la electromovilidad en el transporte público. En esta ocasión voy a entregar datos ya de 4 años de operación. La primera vez que en Chile por lo menos se va a conocer cifras de un periodo ya bastante importante, y entregaremos la mayor cantidad de antecedentes para que los empresarios de América Latina se motiven a hacer este camino. Agradezco también el hecho de estar presente Tamara, Juan Carlos, con quienes en estos años hemos recorrido de distintas instituciones este mismo objetivo de colaborar y hacer posible la electromovilidad. Pasemos a la primera. Esto responde un poco a lo que planteaba recién Juan Carlos. Esto es desde la perspectiva de Medbus, como la primera empresa que trató de preparar el camino de la electromovilidad. ¿Y cómo la preparamos? El 2017 trayendo 2 buses eléctricos, recibiendo el apoyo de la autoridad e incorporando esos 2 buses eléctricos en el transporte público, haciendo el mismo trabajo que en ese momento hacía un bus diésel. Para nosotros era clave demostrar en la práctica que el bus eléctrico no tenía ninguna condicionante negativa respecto de poder operar en el transporte público. El éxito de esos 2 buses, la recepción que tuvo la ciudadanía fue tan importante que efectivamente se empezó a hablar en Chile de electromovilidad, y otras empresas empezaron a pensar en preparar planes piloto. La segunda etapa fue la traída de los 100 buses el 2018, 183 el 2019 y 150 el año 2020, en junio del año pasado. Con lo cual completamos operando 435 buses 100% eléctricos, y en este caso me refiero a los 435 buses marca BYD que nosotros tenemos operando hasta este minuto. Siguiente. Estos son resultados de la operación desde el 2017 hasta julio del 2021. Son los datos más recientes que hemos obtenido y que los damos a conocer. Ahí tenemos los 2 buses del 2017, ya tienen 167.000 kilómetros transitados cada uno. Los 100 del 2018 tienen 143.000, los del 2019 107.000 y los del 2020 en promedio 71.000 kilómetros cada bus. Esta cifra es importante porque identifica que ya rompe algunos mitos iniciales que decían, no, estos buses más de 100.000 kilómetros no van a durar. Eso ya por lo menos nosotros lo hemos comprobado, que hemos pasado, en el caso de los 2 primeros, los 150.000 kilómetros, y han seguido funcionando sin ningún inconveniente. Medbus ha operado en total casi 45 millones de kilómetros con buses eléctricos en la ciudad de Santiago, que es una cifra relevante. La siguiente. Respecto al tema de personas movilizadas, y en esto hay que considerar que en Chile en octubre del 2019 hubo un conflicto social, después vino seguido el tema de la pandemia, o sea, llevamos un periodo largo, bastante inestable, con pocos pasajeros, pero estos son los datos oficiales de Medbus. Hemos movilizado en buses eléctricos 63,5 millones de personas en Santiago en buses eléctricos. O sea,
ya podemos decir que un número importante de los habitantes de Santiago se han movilizado en buses eléctricos, conocen los buses eléctricos y han opinado de los buses eléctricos. La siguiente. Y en este resumen hay un dato que es relevante, que se refiere, ¿no es cierto?, al rendimiento de los buses. ¿Cómo lo obtenemos nosotros para tratar de igualar una misma medición y que todos los operadores midamos en la misma forma? Para el caso de MEDU encontramos que la fórmula más fácil de entender el rendimiento de un bus eléctrico es cuántos kilómetros por kilowatt transita. En el caso chileno, por cada kilowatt, el bus tiene un rendimiento promedio de 0,91. Esto es promedios de un año, de una operación de una flota importante, y que en Chile alrededor de 6-7 meses se usa aire acondicionado, en los meses de verano y primavera, y en los meses de invierno se usa calefacción en los buses. Esto es incorporando el aire acondicionado e incorporando el tema de la calefacción. O sea, los buses eléctricos, en el caso nuestro, están muy cercanos a rendir una medida que es muy fácil recordar, ¿no es cierto? Por cada kilowatt transitamos 1 kilómetro. La siguiente, por favor. Esto responde a algo que ya señalaba Juan Carlos en su intervención, y que son mediciones que han hecho empresas especializadas, y según la encuesta del 2019, comparando buses convencionales con una escala de 1 a 7, que es la que se usa en Chile, los buses eléctricos alcanzaron una nota 6,3, que todos los que trabajamos en el transporte público entendemos que esta es una muy buena valoración, porque efectivamente nunca en Chile se había alcanzado niveles de aceptación de los usuarios con notas, por ejemplo, 6,3. Yo recuerdo, lo único que es parecido es cuando MEDU hizo un plan piloto con un bus de 2 pisos que trajimos de Inglaterra, y que efectivamente también los ciudadanos lo valoraron con una nota muy alta. La siguiente, por favor. En materia de mantenimiento y disponibilidad, la experiencia nuestra demuestra que la operación que nosotros tenemos por los acuerdos, instrucciones y normas del Ministerio, cuenta con un 5% de reserva. O sea, la flota de 435 buses eléctricos que tiene MEDU en Santiago tiene una flota de reserva de 22 buses. Eso es lo que utilizamos, ¿no es cierto?, para ir haciendo el mantenimiento preventivo y correctivo. En periodos de operación, la disponibilidad promedio de los buses eléctricos ha estado en el 98%. Esto es un porcentaje muy alto de disponibilidad, es un tema que nosotros valoramos mucho. Al tener un contrato con el Estado chileno, con el Ministerio de Transporte, nos obliga a cumplir las salidas que tenemos contratadas, y por lo tanto la disponibilidad de los buses es una característica muy importante, porque obviamente cada bus que no sale por cualquier motivo es castigado por el Ministerio y descontado de los ingresos. Por lo tanto, nosotros valoramos mucho este 98% de disponibilidad que tienen los buses eléctricos. El bus eléctrico, al tener menos componentes, obviamente tiene menos fallas. Eso no hay duda, que en el tiempo que llevamos operando lo hemos comprobado. En cuanto al costo de mantenimiento, se verifica en estos 4 años que el bus eléctrico, el costo de mantenimiento es 1/3 de lo que gasta un bus diésel en mantenimiento. Eso ya es definitivo,
se presentó desde el primer momento. Al inicio se nos dijo, bueno, son buses nuevos, gastan menos, pero en la práctica hemos comprobado que el bus eléctrico tiene un tercio, su costo es un tercio de lo que gasta un bus diésel. Y lo otro relevante es que el mantenimiento es más limpio. Al no usar aceite ni líquidos, la disminución de desechos es bastante menos, la limpieza de los talleres es mucho más atractiva y la verdad es que cambia la forma de operar de los talleres de mantenimiento. La siguiente, por favor. Este es un punto muy importante que nosotros lo hemos trabajado durante todos estos años con mucha dedicación, porque obviamente que nos dimos cuenta que en una flota eléctrica clave la gestión de la carga que nosotros llamamos, de la carga de las baterías del bus eléctrico. Porque indudablemente uno de los grandes riesgos de cualquier operador es que un bus eléctrico se quede en pana de electricidad, de que las baterías se agoten y que el bus con los usuarios quede en pana. Eso es una complicación muy mayor que afectaría gravemente la opinión de los usuarios y por lo tanto nosotros decidimos hace ya 3 años trabajar intensamente en este tema y creo, sinceramente, aunque siempre se puede ir mejorando, que tenemos muy controlado el tema de la carga de los buses. O sea, hoy día podemos monitorear la carga de cada uno de los buses a distancia, podemos monitorear cuánta carga lleva un bus en el momento que va circulando en la ciudad, por lo tanto, perfectamente podemos señalarle al conductor si corre algún riesgo y hemos tomado algunas medidas, ¿no es cierto?, que ya las voy a explicar. Pero aquí, en el sistema de monitoreo, tenemos cada cargador que tiene la empresa instalado en los 7 terminales, está controlado a distancia y sabemos perfectamente cuándo un bus está cargando. En la imagen del lado izquierdo, que es una imagen real, lo que está en verde claro es los cargadores que están disponibles y los que están en un azul es que ahí hay un bus cargando y nos señala cuándo queda listo, cuánta carga se hizo y cuánta electricidad se gastó. Entonces, este control a través de un sistema de monitoreo nos ha dado un avance, una certeza en la operación que en el inicio no la tuvimos, que nos generaba incertidumbre y que podemos decir con mucho orgullo, nunca un bus de MEDU en estos 4 años ha quedado en pana de energía atendiendo a usuarios. Entonces, tenemos un control del porcentaje de la carga de los buses, un control de la cantidad de energía cargado, una lectura del kilometraje y una telemetría de variables de fallas que el bus puede tener. Todo eso lo tenemos en forma instantánea y que tanto mantenimiento como operaciones puede disponer en cada minuto de la información como para mantener la flota adecuada. Pasemos a la otra. En esto hemos ido aprendiendo con el tiempo de uso y este sistema de carga nos ha permitido llegar a ciertos perfeccionamientos que sería imposible sin tener un programa. Lo primero, ¿no es cierto?, es que nos dimos cuenta que Santiago tiene algunas comunas que nosotros atendemos, como por ejemplo Peñalolén, donde tenemos uno de los terminales más grandes eléctricos, está en altura. Entonces descubrimos que en ese lugar no era conveniente cargar los buses al 100%. Entonces los técnicos determinaron, junto con BID, que la mejor manera era cargar al 90%. Entonces el bus se carga al 90%,
sale del terminal, ahí hay una bajada, ¿no es cierto?, que los que conocen Santiago se llama Avenida Grecia, y el bus cuando termina la bajada llega al 100 y parte desde ahí, ¿no es cierto?, con el 100% de su carga. Ese es un detalle que obviamente implica un ahorro importante de energía y también de buen uso de la regeneración del bus, porque evidentemente si el bus va regenerando en una bajada y no tiene dónde acumular esa carga, es carga electricidad perdida. Después nosotros establecimos, esto nos demoramos, fuimos estudiando y establecimos una norma que ahora la cumplen todos los terminales. No puede salir de un terminal de Medbus un bus con menos de 40% de la carga de las baterías. Eso obviamente costó tomar la decisión, pero hoy día estamos muy tranquilos que se cumple rigurosamente y nos permite estar absolutamente tranquilos de que ningún bus va a quedar en pana de energía. Y lo último es que nosotros inicialmente cargábamos los buses como la fábrica nos había dicho, carga lenta, 2 o 3 horas en la noche, situación que ustedes comprenden que para cargar 435 buses nos generaba inconveniente. Toda actividad que uno desarrolle en un terminal en la noche se complica aún más. Y ahí dimos un paso muy importante con la fábrica BYD, que nos autorizó a cargar durante el día las veces que quisiéramos. Y eso no completaba un ciclo, sino que la fábrica nos pidió que una vez a la semana el bus fuera cargado al 100%. Y ahí estábamos ocupando un ciclo de las baterías. Eso nos cambió la vida, porque ahora nosotros operamos cargando los buses durante todo el día y en la noche solo cargamos lo que gastamos en la punta tarde en la operación que hacen los buses aquí en la capital. Por lo tanto, alrededor de las 12 de la noche, a más tardar 1 de la mañana, tenemos el 100% de la flota cargada para partir a las 6 de la mañana con el 100% de carga a ejecutar la salida, ¿no es cierto?, de punta mañana, que alrededor de las 9, 10 de la noche se guarda 30-40% de la flota y empezamos de nuevo hasta las 5 de la tarde a recargar todos los buses para llegar al 100% a las 5 de la tarde y cumplir la punta tarde. En Santiago no se da, como en otras ciudades, una punta del mediodía, la punta, hay una pequeña variación en la cantidad de buses que operan al mediodía, pero que no nos afecta en la carga de los buses. La siguiente, por favor. Para terminar, y aquí sin haber conversado con Juan Carlos, coincidimos plenamente en su mirada respecto a cómo implementar un sistema de electromovilidad en transporte público. Lo primero que nosotros creemos y estamos convencidos absolutamente que hay que estructurar alianzas privadas. Nuestra experiencia como Medbus fue clave, que estructuramos alianzas privadas para el financiamiento, para lograr la tecnología en los terminales, para tener tarifas de electricidad a largo plazo que nos den un costo conocido durante los 10 años que operamos los buses eléctricos, las alianzas que hicimos con universidades chilenas que fueron clave en certificar la construcción de los terminales, en capacitarnos a los conductores y por último, la alianza que hicimos con el fabricante, en este caso con BYD, que ha sido tremendamente exitosa y que yo creo que ha sido clave para el buen funcionamiento y el éxito de los buses eléctricos. Y una vez que uno estructura las alianzas privadas, obviamente es indispensable estructurar las alianzas público-privadas, porque obviamente sin el visto bueno, sin el apoyo de las autoridades, es imposible incorporar la electromovilidad. Y en este caso, yo
sitúo, aunque no parezca relevante, por ejemplo, la autorización para realizar plan piloto. Es obvio que ningún empresario en ninguna ciudad va a traer 200, 300 y 500 buses de la primera vez. Va a partir, y creo que es casi obligación, va a partir aprendiendo esta nueva tecnología paso a paso. Y naturalmente los planes pilotos son clave, y esos planes tienen que ser autorizados, obviamente por la autoridad competente, y además, una cosa clave, no sirve un bus eléctrico circulando para turistas en la ciudad. No. Nosotros creemos que un bus eléctrico tiene que ser desde el primer minuto instalado en un servicio comercial, atendiendo a usuarios, como lo hace cualquier bus, ¿no es cierto?, que transita en una capital. Lo segundo que en Chile fue clave para el éxito, que ya lo mencionó Juan Carlos, son los contratos de provisión. Los contratos de provisión que en el fondo significan que los buses no son del operador, los paga el operador, pero los buses son del sistema. Y en caso que la autoridad se vea en la obligación por falla, multa o lo que sea, o por una quiebra, de terminar con el operador, esos buses quedan en el sistema, y yo creo que ese tema los bancos que financian estos proyectos lo han entendido muy bien. El contrato de provisión que se ideó junto con el Ministerio de Transporte ha sido un éxito desde el punto de vista de la banca internacional. Y lo último, que en eso en Chile anduvimos lentos, es la reglamentación para la construcción de los electroterminales. Nosotros, que fuimos los pioneros y los primeros que nos pusimos a construir terminales eléctricos, en este minuto tenemos 7, obviamente partimos antes de que la reglamentación estuviera lista. Y obviamente cuando ya se dictó el decreto, nosotros nos quedamos en algunas cosas fuera del decreto. Aunque en Chile se aceptó que cuando son terminales privados, la normativa es distinta a cuando son terminales públicos, y naturalmente nosotros hemos podido seguir funcionando sin ningún problema. Eso era lo que tenía que contar, y muy amable por escucharme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Y mira que es importante que el propio transportista que está involucrado y que ha participado en esta modernización del transporte en Chile nos dé estos resultados, que nos abre los ojos y nos permite entender mucho mejor cómo se opera desde el punto de vista del operador, pero también cómo cambia la operación del sistema de transporte en beneficio del usuario y de la ciudad y del medio ambiente. Te agradezco muchísimo tu participación, Héctor, y le damos la palabra a Tamara para que nos platique desde la perspectiva de BID cómo se dio este cambio en Santiago de Chile. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Sí, ya. Vamos a ampliarla. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Nicolás, muchas gracias por la invitación para poder compartir un poco de la experiencia acá. Gracias a todas las personas que se han unido o que van a ver la grabación de este webinar. Me toca cerrar una conversación donde tanto Juan Carlos como Héctor han dado una mirada muy acertada y un resumen muy eficiente sobre cómo fue esta experiencia acá. Yo les voy a hablar desde el punto de vista del fabricante, les voy a contar un poco de esta estrategia que nos une ya hace más de 5 años con Héctor en tratar de impulsar estas iniciativas de electromovilidad, y que también cuenta un poco la historia de cómo nuestra empresa BID enfocó el desarrollo de los negocios asociados a nuestras tecnologías en todo el mundo, no solo en Sudamérica. Chile tuvo el privilegio de ser el primer país. Yo creo que
para nosotros como oficina fue fundamental tener este caso exitoso, que además tuvo un impacto muy positivo en otras experiencias de electromovilidad, sobre todo en la de Colombia, que se desarrolló un par de meses después de la implementación de la primera flota, Gran Flota de Chile. Se empezaron ya a dar estas otras iniciativas en otros países donde lo que estaba sucediendo en Chile era algo absolutamente digno de copiar. Hasta antes de todos los problemas que nosotros hemos tenido y que han desencadenado este aislamiento regional que hoy día tenemos con el virus y antes con algunos problemas relacionados con el estallido social que hubo en Chile. Hasta antes de eso, nosotros, sobre todo Héctor también tuvo que participar mucho, estábamos llenos de visitas de Latinoamérica, llenos de gente que quería, operadores de otros países que querían ver la experiencia de Chile, que querían ver cómo se montaba un electroterminal, que querían ver la operación de los buses. Y yo creo que eso es una plataforma que hoy día, en la medida que nosotros podamos contribuir con nuestra experiencia, queda abierto también el canal para poder hablar con cualquiera que necesite hablar o que necesite más datos. Y bueno, voy a empezar con la presentación que va a hablar un poco de quiénes somos nosotros y cómo hemos hecho esto como BID. Una pequeña introducción de quiénes somos. Yo sé que en Latinoamérica y sobre todo en Chile nosotros somos muy conocidos por la fabricación de buses. Sin embargo, BID es una empresa que se ha dedicado al desarrollo tecnológico durante los últimos 26 años. Un minuto. Perdón. Y una empresa que empezó con un emprendimiento el año 95 en el desarrollo de baterías y que hoy podemos decirlo con bastante orgullo, somos líderes no solo en electromovilidad o en fabricación de vehículos, ya con más de 1 millón de automóviles de nuevas energías circulando en el mundo y más de 60.000 buses operando en el mundo. Somos la marca con mayor presencia en electromovilidad a nivel mundial. Pero no solo eso, somos además una fuente de desarrollo tecnológico en baterías, en trenes livianos, en paneles solares, en unidades de almacenamiento. Básicamente esto genera un ecosistema de cero emisión donde nosotros buscamos proveer de todas estas soluciones sustentables, y los buses han sido una punta de lanza por el gran impacto que tienen también dentro de las políticas públicas y dentro del desarrollo de las ciudades más sostenibles. Un poco vamos a hacer una pasada bastante rápida con algunas cosas que ya Juan Carlos y Héctor han comentado, sobre todo Juan Carlos las comentó en su presentación respecto a cuáles han sido las medidas que el Estado de Chile ha tomado para impulsar la electromovilidad. Aquí hay una declaración, hay una estrategia de electromovilidad que fija horizontes de reducción de emisiones. Nosotros pensamos que esto podría ser mucho más flexible y eventualmente más rápido que lo que las autoridades han querido proyectar. Eso siempre va a ser positivo en la medida que se siga con el desarrollo no solo de la electromovilidad, sino que de muchas otras iniciativas que buscan la reducción de emisiones. En ese punto específico, obviamente el primer impacto y el más visible fueron los cambios que se hicieron en la flota, en la renovación de flota de buses de transporte público en la ciudad de Santiago. Y el cambio del estándar del que hablaba tanto Héctor como Juan Carlos. Este cambio que va de la mano con el estándar RED y con esta red de transporte que cambió el color y que cambió la imagen de los vehículos está directamente relacionada con una calidad de servicio que no existía hasta antes de estas primeras iniciativas, sobre todo y específicamente con los buses eléctricos. Aquí voy a hacer, no voy a ahorrarme esa parte del speech que tiene que ver con que en base a las primeras experiencias de buses eléctricos y a otros pilotos que se hicieron antes, pero que fueron concretamente cristalizados en los buses eléctricos, se pudo establecer un estándar de calidad de buses que en Chile no se había movido esa dirección. Es decir, aire acondicionado, cargadores USB, mejoras en el layout interno de los vehículos, y eso fue un primer parámetro que después obviamente quedó como la base para seguir haciendo mejoras y seguir entregando mejores vehículos.
hay compromisos públicos-privados, hay muchas empresas hoy día comprometidas con la electromovilidad. El primer compromiso público-privado de electromovilidad se firmó en el 2017 y hoy día son aproximadamente 5 veces más las empresas que están moviéndose por esta línea de sustentabilidad relacionada con la electromovilidad. Y bueno, ya hay un programa del Ministerio de Energía en el que nosotros también hemos participado con la implementación de la primera flota de taxis eléctricos de Santiago, con 50 vehículos que ya hace cerca de un mes están en circulación. Y que también un poco busca el desarrollo de estos desafíos y de estas alianzas de las que se han conversado aquí, que son tan necesarias para poder avanzar. Una pequeña pasada en la operación en Santiago. Hoy día nosotros tenemos solo en el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago tenemos 6.600 buses, con más de 11.000 paradas de buses. Es un sistema voluminoso, donde se combina el metro con el sistema de buses, y que además tiene una visión de gestión de flota y de integración tarifaria que lo hacen bastante eficiente. En comparación incluso con otras ciudades de Chile, Santiago tiene el sistema de transporte más desarrollado. BID empezó sus operaciones en Chile, en la línea de la electromovilidad, el año 2014. Nosotros el año 2014 comenzamos con estas primeras aproximaciones y conversaciones y los primeros pilotos muy tímidamente para mostrar la tecnología. Todo ese camino previo, donde ciertamente Héctor estuvo involucrado, porque yo iba cada vez que podía a contarle que teníamos que hacer alguna prueba y a tratar de que se involucraran los operadores en esta nueva tecnología. Todo esto pudo concretarse el 2017. El 2017 llegaron los 2 primeros buses eléctricos que ya no fueron parte ni de un piloto, ni de una prueba, como bien decía Héctor, una prueba turística con un recorrido pequeñito. No, estos 2 primeros buses fueron una experiencia real, fueron una venta de vehículos, no fueron parte ni siquiera de una fase exploratoria, sin embargo, fueron la base de todo lo que sucedió después. Fue la primera operación real, y aquí yo quiero destacar algo que a mí me parece muy relevante. Nosotros lo que hicimos en este primer proyecto fue seguir las condiciones que el operador nos sugería para poder avanzar. Y aquí Héctor tuvo un rol fundamental porque en nuestras conversaciones la idea era, estos vehículos tienen que tener una operación real, no podemos ponerlos en un circuito pequeñito donde no tengan pasajeros, donde no probemos pendientes, porque aquí lo que tenemos que hacer es comprobar si los vehículos eléctricos pueden operar como cualquier otro vehículo. Esa es la base. Primero, demostrar que hay una operación que se puede llevar a cabo en las mismas condiciones que un vehículo diésel. Y segundo, que se hizo también en un contexto donde no hubo ni beneficios ni tarifa diferenciada para estos vehículos para ponerlos directamente a competir con el diésel. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque nuestro punto de vista como fabricantes lo que hacía era demostrar o hacer una experiencia que pudiera demostrar que el vehículo eléctrico tenía un costo de mantenimiento y de operación que era muchísimo menor al diésel. En esta experiencia, además, se unen otros factores súper fundamentales. El mayor desafío era el tema del financiamiento. Las flotas de buses necesitan financiamientos que en Chile no provienen de la banca formal, no provienen de los bancos, provienen de instituciones financieras que están hechas para estos fines. Y aquí es donde se nos suma un actor muy relevante, que es el actor energético, que es Enel, y de la mano de ellos se arma un modelo de financiamiento donde decimos, ok, vamos a hacer esta prueba con 2 vehículos, vamos a armar un modelo de financiamiento y vamos a hacer una operación real. Esta es como la etapa previa. Yo podría hablarles de todos los pilotos y de todos los recorridos que hicimos antes con algunos buses que teníamos, pero era solo para generar esta plataforma de operación. ¿Por qué se puede generar además esto? Bueno, porque la participación del gobierno y de las políticas públicas y las garantías que el gobierno podía entregar eran adecuadas para que nosotros pudiéramos involucrar actores que no participaban de este negocio antes.
Ustedes tienen que entender que las empresas del área energética, Enel, Engie o el mismo ejemplo que dio Juan Carlos, Copec, son empresas que nunca estuvieron involucradas en los procesos de financiamiento de vehículos. ¿Y por qué lo estaban haciendo ahora? Bueno, básicamente porque también el gobierno entregaba garantías para estos financiamientos. Aquí hay un esquema que puede verse un poco complejo, pero que en simple lo que dice es que las flotas de buses están protegidas por garantías del gobierno y es el gobierno que recauda la tarifa del pasajero y que de ese recaudo saca lo que corresponde al pago de los vehículos y se los entrega directamente al financista. Nosotros como fabricantes, nuestro rol acá fue dar las condiciones adecuadas tanto para la operación como para la llegada y financiamiento y entregar los vehículos que el financista nos pagó. Pero si no hubieran existido estas garantías, esto hubiera sido mucho más lento. Esta fue la primera etapa. Esta plataforma se usó para los 2 primeros buses eléctricos y se había usado antes para vehículos diésel. Pero el desafío era tratar de seguir expandiendo este modelo de financiamiento en flotas futuras. Otra cosa que fue súper relevante es que Medbus fue muy acucioso en cómo sacaba información de operación de la flota. Era absolutamente necesario poder demostrar y poder comprobar si la operación de estos vehículos estaba al nivel de las expectativas del operador. Se generó dos indicadores que yo creo que fueron fundamentales en la primera etapa de las tomas de decisiones. El primero fue el ahorro energético. Básicamente el costo por kilómetro que se generaba en un vehículo eléctrico versus un diésel. Y estamos hablando de alrededor de un 30% de lo que cuesta un kilómetro diésel, es lo que cuesta hoy día un kilómetro eléctrico en base al costo de la energía, digamos al kilowatt hora. Y el otro ítem muy relevante era el costo de mantenimiento, cómo se iban dando estos parámetros de mantenimiento. En los primeros meses se determinó que ciertamente el costo de mantenimiento podía llegar a ser entre un 25 y un 30% del costo de un diésel. Necesitábamos más tiempo, hoy día nosotros podemos asegurar que esos costos de mantenimiento están en ese rango. Hoy día los costos de mantenimiento de la flota eléctrica que nosotros manejamos para Medbus están en el rango de los 30 al 35% de lo que cuesta mantener una flota diésel. Con todos los beneficios además que esto tiene en términos medioambientales. Lo que hablaban, hay menos piezas, hay menos partes, hay menos fluidos, no hay emisión. Entonces eso también genera una serie de beneficios que eventualmente hoy día no son tangibles, pero que en el futuro podrían ser compensados de alguna manera. Esto dio paso a que en 2018 se ampliara la flota de estos 2 buses y se tomara esta experiencia positiva de la mano del inicio de este nuevo periodo presidencial, donde Juan Carlos tuvo un rol bastante fundamental con la ministra de Transporte, porque ellos tomaron esta experiencia y dijeron, ok, vamos a ver cuáles son las condiciones del mercado y si los actores están dispuestos a seguir adelante con una experiencia más masiva, una experiencia que en volumen pudiera permitir que se pudiera tomar decisiones o que se pudieran generar políticas, porque en base a 2 buses tú solo podrías tener una muestra, pero no podías tomar una decisión un poco más voluminosa. Y se generó este lindo proyecto, que es muy emblemático para nosotros como BYD, porque es la primera flota masiva que nosotros logramos posicionar fuera de China, y en diciembre del 2018 llegaron los primeros 100 buses a operar a Santiago. El 15 de diciembre del 2018 empezamos esta operación, con los 100 buses, digamos, como parte de la flota normal que tenía Medbus en el corredor Grecia, que era un corredor demostrativo, que era un sector con muchos desafíos de operación, con pendiente, con un alto volumen de pasajeros, y así empezó la historia de la operación de electromovilidad en la ciudad de Santiago. Esta fue la primera flota, tal como les decía. Esto sirvió de base y de ejemplo para otras experiencias que hoy día nosotros tenemos en funcionamiento como BYD. Tenemos buses en Guayaquil, en Ecuador, tenemos una tremenda flota hoy día en Bogotá que está muy sustentada en los primeros pasos que se dieron en Chile, y tenemos flotas obviamente en Brasil, en Argentina y en
Barbados, siempre se me olvida el nombre. En Barbados tenemos 35 buses también funcionando. Todas esas experiencias, todos esos operadores que hoy día están operando, todos ellos llegaron a Chile en este momento, en el momento que nosotros estábamos junto a Medbus empezando esta operación. Por lo tanto, seguimos pensando que estas experiencias y compartir esta información es muy positivo para los países o las ciudades que quieran replicarlo. Aquí me voy a hacer un pequeño alto para hablar brevemente del bus, porque acá yo creo que hay algo que fue parte del trabajo de diseño y de desarrollo y que yo creo que es fundamental, sobre todo con la experiencia que nosotros mismos como BID tenemos en otros países. El vehículo que se trajo en sus 2 primeras unidades fue un vehículo que se trajo certificado para Chile. Es decir, hubo un trabajo técnico previo de traer un vehículo que cumpliera la regulación chilena y por lo tanto pudiera circular y ser vendido. Sin embargo, con las 2 primeras unidades, lo que se hizo fue un trabajo de seguimiento y de operación tan minucioso con Medbus, que nosotros en este segundo grupo de buses, que son la flota de 100 buses, le hicimos alrededor de 70 cambios al bus, que son cambios que son básicamente ajustes, algunos de ellos estéticos, algunos de ellos súper vinculados con los costos de mantenimiento que esperábamos poder volver más eficientes en el futuro. Hicimos cambios en los vidrios laterales, sacamos ventanas movibles, pusimos vidrios pegados, hicimos cambios en los soportes de los asientos para facilitar la limpieza, hicimos cambios en una serie de partes mecánicas, que son partes mecánicas que se replican en los buses diésel y que permitían tener una estandarización de partes y piezas entre las 2 tecnologías, que eso existe. Si bien es cierto, los vehículos eléctricos tienen menos piezas y partes, hay muchas de ellas mecánicas que son idénticamente iguales a las de un vehículo diésel. Cambiamos el tamaño de los neumáticos porque traíamos neumáticos más chicos, también los homologamos a los mismos de los diésel y hicimos algunos ajustes menores en algunas cosas estéticas de la carrocería. ¿Por qué menciono esto? Porque el trabajo de operación inicial e incluso las modificaciones que hicimos en las flotas siguientes a los primeros 100, lo que buscaron fue ajustar un vehículo a la operación de Santiago, y yo creo que esa es una clave del éxito operativo de esta flota también. No se puede esperar no hacer un trabajo técnico con el vehículo, y no se puede esperar tampoco que un vehículo eléctrico que venga de fábrica no tenga la flexibilidad para poder ser adaptado a la operación. Nosotros tenemos plataformas, obviamente tenemos modelos, tenemos estándares de buses, pero cada país tiene que hacer un trabajo local de revisión de operación y de revisión de muchas características sobre el mantenimiento y sobre la demanda, por ejemplo, sobre cuántos pasajeros abordan esos vehículos, para poder tener un producto eficiente y que dure lo que tenga que durar. En ese sentido, nosotros como BID hemos seguido ese camino técnico y hemos logrado volver más eficiente un bus que ya de base traía muchas características que hacían que fuera mucho más competitivo con el diésel. El tren motriz, el motor, las baterías no se modificaron. Eso siempre ha quedado igual, la capacidad de las baterías y la potencia del motor. Sin embargo, hay muchos otros cambios que mejoraron la operación. El 2019, a estos 100 buses y a los 2 primeros se sumaron 183 nuevos buses, básicamente sobre la base de los beneficios y sobre la base de la eficiencia, y para poder cerrar este proyecto emblemático de la Avenida Grecia y transformar la Avenida Grecia en un corredor eléctrico y cero emisión. Con eso nosotros empezamos a dar pasos mucho más veloces a transformarnos en los líderes a nivel chileno y a nivel regional por el volumen, pero además porque nosotros implementamos en conjunto con nuestro operador una innovación del mercado que yo creo que ha tenido bastantes repercusiones positivas hoy día también en Chile, y tiene que ver con el modelo de postventa. Aquí nosotros lo que hicimos como marca fue ofrecer no solo el vehículo, sino que ofrecer el mantenimiento preventivo y todo el servicio de tracking y de postventa del vehículo al operador. De esta manera,
porque estas eran condiciones que fueron súper conversadas con el operador. De esta manera, el riesgo del cambio tecnológico se absorbía por la fábrica. Entonces nosotros decíamos, ok, ante cualquier evento, ante cualquier falla, ante cualquier problema, es la marca y es la fábrica la que responde, dando una solución técnica que deje los vehículos operativos en el tiempo mínimo posible. Nosotros hoy día, para los 435 buses de Medbus, tenemos un equipo de más de 60 profesionales chilenos trabajando en los talleres y distintos terminales, pero además tenemos casi 15 profesionales de China que están en el servicio de soporte y de diagnóstico. Esa gente tiene una vinculación directa con fábrica y eso nos permite detectar rápidamente cuando necesitamos hacer algún ajuste o cuando necesitamos hacer algún cambio. ¿Qué es lo que cubrimos nosotros como marca? Bueno, el soporte técnico, el mantenimiento preventivo, el equipo humano de mecánicos, tenemos los repuestos y tenemos el almacenamiento y la distribución de los repuestos, tenemos un equipo que hace soporte en la carga de los vehículos y además nosotros nos hacemos cargo de todas las garantías. Eso quiere decir que, por ejemplo, si hay alguna falla, porque se dan por operación, nosotros hacemos todo el proceso de garantía y cambiamos la pieza. ¿Cuál ha sido el resultado de esta fórmula que un poco viene a quebrar la forma en la que las marcas estaban haciendo mantenimiento en Chile? Es el 98% de disponibilidad que Héctor comentaba hace unos momentos. Nosotros tenemos un registro de disponibilidad muy alta, pero es también porque como marca nosotros ponemos a disposición de la operación en Chile los repuestos y la mano de obra y la gente adecuada para que esos vehículos se mantengan en operación. El 2020, el año pasado, fue un año complejo, pero independiente de todas las complejidades por la crisis sanitaria, nosotros trajimos 150 buses más que venían a cerrar esta mega flota de la Avenida Grecia para Medbus, y básicamente ahora ya venía como el hilado fino, como el análisis más delicado sobre la percepción que tenía el usuario, la nota que le daba el usuario, las calificaciones, las disponibilidades, los rankings donde estaban estos vehículos situados dentro de la operación del gobierno, cómo funcionaban los electroterminales, y ya pasábamos de una cuestión meramente experimental a una flota de más de 400 buses con más de 300 cargadores instalados, y se podía visualizar ya que otras marcas estaban llegando al mercado. Hoy día, tal como lo comentaba Nicolás en el inicio, BYD tiene 435 buses circulando en Santiago, pero la totalidad de buses bordea los 800 de buses eléctricos. Por lo tanto, esto también ha generado un movimiento del mercado súper positivo. Hoy día, por lo menos 5 marcas chinas están circulando en Santiago y se ha logrado evaluar y se ha logrado desmitificar temas tan importantes como la duración de los vehículos, la autonomía de las baterías, el mantenimiento, los costos de mantenimiento, los costos energéticos y la eficiencia. Hoy día Santiago ha entregado una experiencia que permite hacer una evaluación seria y en volumen. Y yo creo que al día de hoy, el gobierno actual, con el Ministerio de Transporte y con toda esta gestión, tienen esa herramienta fundamental que ninguna otra ciudad la tiene. Bogotá tiene una operación voluminosa, pero es muy, muy nueva. Por lo tanto, hoy día solo Santiago puede ir y mostrar datos duros de operación que demuestran que esto es sustentable económicamente y obviamente ambientalmente. Aquí hay un pequeño mapa, el paso a paso de cómo nosotros fuimos evolucionando en esta operación. Es muy parecido a la gráfica que mostró Héctor en su primer slide. Entonces empezamos con 2 buses y 4 cargadores, y hoy día tenemos 435 buses y 241 cargadores en 7 terminales. Esto te demuestra la evolución además en la eficiencia de la operación. Los primeros 2 buses venían con un resguardo tremendo, venían con todas las previsiones para poder asegurar una operación, por eso 2 buses y 4 cargadores. En el proceso tú te empiezas a dar cuenta cuál es tu punto de equilibrio. Medbus instaló sistemas de gestión de carga que permitieron hacer esto más eficiente, se flexibilizaron los tiempos de carga, y eso llegamos, yo creo, a un punto de equilibrio que es el actual, donde tú tienes aproximadamente un cargador para 2 buses.
Esto también muestra un poco la línea del tiempo, cómo se dieron las alianzas de las que ya hemos conversado, y obviamente lo que nosotros proyectamos es que en el muy corto plazo Santiago debería seguir liderando en volumen las flotas de buses eléctricos a nivel regional. Yo con esto termino la presentación y quedo abierta a cualquier otra pregunta de la gente que está participando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tamara. Y bueno, vamos a dar paso a un pequeño conversatorio y a una serie de preguntas y respuestas que nos están haciendo nuestros acompañantes el día de hoy. Y bueno, creo que aquí es importantísimo señalar la participación de alianzas público-privadas. Y hay una pregunta muy enfocada al tema: ¿cómo estructurar estas alianzas? ¿Con quién buscarlas? La autoridad, en este caso el Ministerio de Transporte de Chile, fue un factor importante para el desarrollo. La participación del operador, la participación de BID, la participación de ENEL, pero ¿cómo sumar voluntades en este proceso para la implementación de un proyecto que estamos hablando de 5 años? Es muy poco tiempo para el impacto que ha tenido en Chile y que ha sido un modelo que se pretende replicar en otras partes. ¿Cómo hacer esa conjunción de voluntades para estas alianzas? ¿Quién empieza? En el caso nuestro de Medbus, el tema de las alianzas es clave, ¿no es cierto? El conversar con una empresa que sea generadora y distribuidora de electricidad, porque toda la construcción de los terminales tiene mucho que ver con la posibilidad de tener energía en el lugar que tú tienes el terminal. Hay lugares de la ciudad en que no llega la potencia necesaria para poder instalar un terminal eléctrico. Por lo tanto, es vital esa conversación. Es vital el tema técnico, tecnológico de los terminales. Chile, por ejemplo, tiene un decreto actual. Yo contaba que construimos los terminales incluso antes de ese decreto, pero el decreto actual obliga a tener un 50% de respaldo. O sea, ese terminal, en caso de que se corte la luz, tenemos que tener generadores que puedan a lo menos cargar el 50% de la batería de los buses. Ese es un tema en el cual hay que trabajar porque se reciben críticas de sectores, ¿no es cierto?, que siempre andan buscando cuáles son los puntos, ¿no es cierto?, a criticar, pero ahí se dice, ¿cómo es posible que usen generadores que funcionan a petróleo? Y están diciendo que los buses son 100% eléctricos. Obviamente esos respaldos son para situaciones muy especiales, por lo menos nosotros lo hemos usado en muy pocas oportunidades. Entonces, el tema para mí de una alianza con los generadores clave, la alianza con el bus, con la fábrica de los buses. Tamara lo comentaba, nosotros recibimos los 2 primeros buses en un trabajo, ¿no es cierto?, conjunto, le hicimos una cantidad de modificaciones al bus enorme, muchas fábricas, eso para un país pequeño como Chile, no nos toman en cuenta, pero yo debo reconocer que BID consideró todas las observaciones que le hicimos al bus, las corrigió y la verdad que transformamos el bus. O sea, muchas personas que conocen el bus BID que opera en Santiago comentan que es exactamente igual al que opera en Europa. Y la tercera que yo agrego en las alianzas privadas está el tema del conocimiento. Nosotros buscamos en las universidades chilenas dónde había mayor conocimiento del tema de la electromovilidad. Y con esa universidad firmamos un contrato y iniciamos un trabajo conjunto que ha sido maravilloso. Porque efectivamente, ¿qué sabe un operador de la tecnología de un terminal eléctrico? Teníamos que tener una contraparte técnica que dijera, mira, esto se hace o se corrige. Debíamos darle a la autoridad, al ministerio, la tranquilidad que un terminal eléctrico no iba a explotar.
que los transformadores, que los generadores iban a funcionar correctamente. Entonces necesitábamos la capacidad académica para eso. Y ahí también hubo un momento clave que fue pedirle a la universidad que capacitara a los conductores. El bus eléctrico se maneja totalmente distinto a un bus petrolero. Por lo tanto, el conductor tiene que entender por qué se maneja distinto. Y ese papel lo hizo la universidad y lo hizo muy bien. Por lo tanto, yo creo que cuando se habla de alianza, considero que eso es clave. Y después está la alianza con la autoridad, que ahí yo tengo que reconocerlo como empresario, que en el caso chileno nos encontramos con una ministra, la ministra Gloria Hart, que en mi opinión personal tuvo una audacia gigantesca. Porque imagínense que un operador llega al ministerio a ofrecer 100 buses eléctricos. Quien responde frente a la opinión pública es la ministra. Por lo tanto, ella tuvo audacia y tiene gran mérito en haber dicho, vamos. Obviamente nos solicitó todos los recuerdos habido y por haber, pero lo concreto que sin esa... Los políticos muchas veces tienen miedo de dar el paso. En este caso, la audacia de la ministra fue clave para progresar en esto y tener los resultados. Y además, con esto termino, creo y respondo una de las preguntas que se han hecho, el gobierno chileno no generó ningún subsidio para el transporte eléctrico. La ministra lo primero que nos dijo, señores, ustedes tienen una tarifa, yo no puedo tener una tarifa para buses eléctricos y uno para buses diésel, por lo tanto, si tienen una tarifa de buses diésel, vean si con eso se financia. La única excepción que se hizo en Chile es que el bus eléctrico, en vez de durar 10 años, dura 14. No hay ninguna otra excepción. Obviamente, para los que trabajamos en transporte público, esa excepción ni siquiera la consideramos. Todos los buses que Medbu ha comprado, y le consta a Tamara y le consta a Juan Carlos, lo hemos financiado 10 años y consideramos que 10 años es una vida útil suficiente para un bus eléctrico. Has tocado un tema importante, Héctor, y aquí creo que es interesante. Los autobuses que ha comprado Medbus han sido de la propia empresa, no bajo un modelo distinto. Se habla mucho de que hay varios actores distintos en este modelo de electromovilidad. Anteriormente, en el modelo de diésel, era la autoridad que se encargaba de regular, de planear, y el operador que se encargaba de operar y de comprar la flota, darle mantenimiento, etcétera, etcétera. Bajo este modelo que ustedes han implementado con tanto éxito en Chile, ¿cómo podemos señalarlo? Medbus compra la flota, el gobierno acompaña y hace toda esta participación de alianzas donde hay nuevos actores, donde participa la autoridad, donde participa el operador, donde participa la BID como empresa armadora y donde participa una empresa de infraestructura, o cómo se da este tejido fino para poder implementar un proyecto tan novedoso para América Latina. Lo explico en un segundo. El éxito como lo decía en la presentación del modelo chileno, se llama contrato de provisión, el cual la autoridad, el Ministerio de Transporte, tuvo gran éxito. En idear ese contrato, porque tú sabes que ese contrato llega a los financistas. Y si los bancos no lo aceptan, no hay financiamiento. Y un bus sin financiamiento no existe. En el caso chileno, lo que encontramos fue una generadora de electricidad y distribuidora de electricidad, se llama Enel, que funciona en varios países de América Latina, que estuvo dispuesto a financiar. ¿Quién es el proveedor de los buses eléctricos en el sistema chileno? Es Enel X. Medbus firmó un contrato a 10 años de leasing a Enel y le está pagando en cuotas mensuales con una tasa de interés razonable durante 10 años. ¿Dónde está la intervención del gobierno? Es que en el contrato de provisión el gobierno le da garantía a ese financista de que esos buses, en caso de que Medbus tenga algún problema financiero, lo echen del sistema, cualquier situación que no pueda pagar, el Estado, el ministerio, ¿no es cierto?, el sistema se hace cargo
de esos buses se lo adjudica a otro operador y sigue pagando el contrato. Eso es el gran invento del sistema chileno y que ha sido recogido y aceptado. Déjame especificar un poco más el modelo, Nicolás. Sí. Lo que ocurre es lo siguiente, nosotros teníamos contratos de concesión a los que les quedaban 2 años, por ejemplo. Entonces, nadie le iba a vender a un operador que tenía 2 años de contrato un bus que se necesitaba financiar en 10 años. Por lo tanto, lo que se hace es decir, se concurre, hay una escritura de leasing, de partida se acaba el concepto de comprar el bus se arrienda, ¿ya? El bus es de un suministrador de flota, ¿ya? Que es una sociedad de propósito específico o algún vehículo de inversión que compra el bus al contado y te lo arrienda para recuperar su inversión. Entonces, a ese contrato concurre el fabricante, concurre el financista, concurre el operador y concurre el Ministerio de Transporte. Van los 4 a firmar el contrato. Y en ese contrato se pone que, en primer lugar, hay una cesión de los flujos del operador hacia el financista. Y se le dice, a usted se le va a pagar directo desde el ministerio. No va a pasar la plata por la caja del operador. En segundo lugar, hay una preferencia. Se le dice, a usted se le va a pagar primero que a nadie, ¿ya? Porque, digamos, hay una cesión con un mandato irrevocable. En tercer lugar, se le dice, a usted se le va a pagar mientras el bus esté disponible para el sistema. Es decir, mientras el bus no se destruya. Esto es bien importante decirlo. No significa que el bus tenga que estar operando en la calle o prestando servicios para que se opere, sino que estar disponible para el sistema. Y en cuarto lugar, se le dice, en caso que este operador que está en esta escritura no tenga más contrato, se le entrega al siguiente operador y el siguiente operador que quiere tomar los servicios tiene la obligación de aceptar esos buses. Por eso también esto va anclado en una supervigilancia de la mantención. La mantención tiene que ser muy metódica, está supervisada por el fabricante, de manera tal que el bus está siempre en buenas condiciones, porque como el siguiente operador los tiene que recibir, esos buses tienen que estar en condiciones operativas suficientes. Con esas garantías, además se logró una cosa adicional, que es que tradicionalmente un bus lo financiaba un fabricante. Y es todo sabido, bueno, en el caso de Mercedes siempre lo financiaba BNDES o KfW, en el caso de Volvo el mismo BNDES o EKN. Entonces, bancos de fomento de la nacionalidad del fabricante. En este caso, es una empresa eléctrica italiana que compra buses chinos para un operador chileno que va a operar en una ciudad chilena. Entonces, este quiebre después generó que se genera esto como un negocio de inversión. Antes esto era simplemente, el objetivo era vender el bus. Ahora el objetivo es un negocio. Para el financista es invertir, así como pudo haber hecho un proyecto inmobiliario, pudo haber hecho una cosa turística. No, él invierte en comprar y vender el bus, disponibilizarlo por la vía del leasing, ¿no? Y esa es la magia de este contrato de provisión, que además al estar el gobierno detrás, las tasas de interés tendieron a volverse más razonables de lo que eran cuando tenías un financista que estaba relacionado con el vendedor del vehículo, ¿no? Con el fabricante. Entonces, ese es más o menos cómo opera el sistema. Y dentro de las alianzas, yo quisiera decir también que en este caso en particular hay una cosa que es muy buena. Ya hay una experiencia que Chile, Santiago, se la lega a cualquier otra ciudad de Latinoamérica. Ya cualquiera puede ir a ver cómo funcionó esto, cómo se hizo. Pero estos primeros 100 buses tienen un riesgo brutal para todos los actores. Todos los actores tenían un riesgo muy grande porque nadie sabía cómo funcionar una operación masiva de buses. Si estos buses hubieran empezado a quedar en la calle en panes, hubiéramos matado la electromovilidad a mucha gente, ¿no? Si estos buses no hubieran tenido financiamiento, no se habrían podido comprar porque la fábrica china vende al contado. Si este bus no hubiera tenido un operador responsable que capacitó a sus conductores, que construyó el terminal con los mejores conceptos arquitectónicos de construcción, también esto no hubiera funcionado bien. Entonces, cuando se distribuyeron los riesgos, y bueno, y ciertamente, políticamente, si los buses hubieran sido una falla, claramente la ministra de Transporte no estaría sentada en su silla, como sí lo está hoy día. Distribuir los riesgos, tomar todo responsablemente y saber que todos vamos en el mismo bote,
remando para el mismo lado es lo que permite construir esa alianza y que hubiera resultado exitosa. Si una de las partes no hubiera cumplido sus compromisos o lo hubiera hecho con desidia, claramente el éxito no hubiera sido el que pudimos obtener con el favor de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y una pregunta para Tamara, específicamente. Señalan, aquí hacen preguntas encaminadas al tipo de unidad. El costo de la unidad es mucho más elevado que el de una unidad diésel, pero se recuperan los gastos de mantenimiento o en la operación misma. Pero, señalan, la vida útil de las baterías o la vida útil de la unidad va en relación a la vida útil de la misma batería. ¿Y cuáles son los factores que principalmente fallan en este tipo de unidades al momento de no tener tanto componente mecánico en sus motores? ¿Cuáles son los alcances de estas pequeñas fallas que se han presentado durante la operación de BID en los buses de Medbus? Ya. La vida útil de los vehículos, obviamente tiene un periodo estándar. Nuestro periodo estándar de garantías a nivel mundial es de 8 años. Y eso pasa con la mayoría de los fabricantes de tecnologías eléctricas. Esto viene dado como, la base es básicamente la vida útil que se le da por contrato a estos vehículos en China. Los contratos de operación de buses eléctricos en China duran 8 años. Sin embargo, como justamente nosotros lo que buscamos es que esa vida útil coincida con el tiempo de operación del vehículo, y como también tratamos de hacerlo competitivo respecto del diésel, no existen mayores impedimentos en extender la vida útil de las baterías de 8 a 10 años. Eso se maneja internamente en fábrica, se maneja en las capacidades de la batería, y eso es algo que se puede configurar. Es decir, tú lo que buscas es tener una cierta autonomía, la batería va degradando esa autonomía en el tiempo, entonces tú eso lo mides en un periodo de tiempo y en base a eso tú le das la vida útil. El vehículo no puede operar si la batería tiene menos de un 70% de remanente energético, y eso es básicamente porque esa energía no permite accionar el motor. Entonces hasta ahí tú cuentas esa vida útil, y eso está súper vinculado a las capacidades que tú le das también a la batería. Esto es algo que se puede customizar desde fábrica y que, como te digo, está súper vinculado básicamente con la operación, con los kilómetros diarios y con los procesos de carga. Nosotros hoy día en Chile hemos aprendido muchísimo sobre operación, y eso ha permitido que estos ajustes vayan en la línea de que a nuestros clientes los vehículos tienen que durarle los buses en el periodo de operación que ellos tienen contratado. Entonces, si tú quieres extender la vida útil al doble, básicamente tienes que optar por un cambio completo de batería. Nosotros pensamos que con una vida útil de 10 años el vehículo puede cumplir completamente bien su cometido, y más aún es comparable con el diésel. El vehículo eléctrico tiene menos piezas y menos partes que un vehículo diésel, y eso hace que en realidad las cosas a las que más hay que ponerle atención, primero, es a tener una provisión de repuestos que vienen de fábrica y que, si llegan a fallar, demorarían mucho en llegar. Yo creo que eso ha sido la clave acá. Nosotros acá tenemos un stock de repuestos que nos permite reaccionar rápidamente ante todo. Y no tener que estar esperando hacer un requerimiento a fábrica y que se demoren. Hoy día, en las condiciones actuales, se podrían demorar de 4 a 5 meses por mar algunos repuestos. Entonces, yo creo que eso es fundamental. No te podría hablar de fallas específicas que tengan que ver con la tecnología eléctrica. Hemos tenido fallas de baterías, sí, algunas. Hemos tenido algunas otras fallas de componentes, también. Todas están protegidas por la garantía y hemos hecho los cambios. Sin embargo, para cada ciudad, para cada país, existe una realidad de operación que gatilla tu necesidad de tener un respaldo de repuestos, de partes y de piezas, que están mucho más ligadas a la operación que a la tecnología en sí. Entonces, en Santiago, si nosotros pudiéramos abrir hoy día la información de nuestros reportes de mantenimiento, tú te darías cuenta que lo que más cambiamos son espejos y neumáticos. Y eso no tiene nada que ver con que el bus sea eléctrico. Los espejos se van en la operación porque, bueno, casi como por generación espontánea desaparecen, porque tenemos que cambiar muchísimos espejos. De hecho, ese es el ítem número 1, el espejo.
Los neumáticos tienen que ver con la calidad de la carpeta de rodado, con la calidad del mantenimiento de las calles, pero también tiene que ver a veces con eventos externos. Si tú tienes, por ejemplo, un periodo, y voy a poner el ejemplo puntual de Santiago, donde tienes revueltas políticas, lo que hacen es fuego en la calle y eso daña directamente a los neumáticos. Entonces nosotros en ese periodo tuvimos un desgaste de neumáticos mucho mayor. No hay un componente que se desgaste más que otros por el hecho de ser eléctrico, a pesar de que nosotros tenemos sistemas de freno vinculados a regeneración. Muchos cambios en la carrocería, hay choques, hay eventos propios de operación, pero yo no te podría decir, mire, usted sabe que tiene que tener un volumen de baterías correspondiente a la mitad de la flota. Eso no es verdad. Nosotros hoy día tenemos, yo te podría decir que para los 430 buses tenemos 3 sets de baterías completos, nada más. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el proceso de diagnóstico que está ligado a los vehículos eléctricos también es mucho más simple, es totalmente electrónico. Entonces, cuando tú necesitas determinar qué es lo que le está fallando, muchas veces tú con una reconfiguración del sistema interno del vehículo logras determinar y logras corregir fallas. Hay muchas fallas de operación que han implicado que nosotros hemos tenido que ir ajustando ciertas cosas, la altura del bus, porque nuestros buses son de entrada baja. Nosotros los primeros buses los trajimos de la altura que en Europa tienen los pisos de entrada baja, y después tuvimos que subirla, porque se estaban golpeando mucho abajo. Pero son cosas que yo diría que tienen que ver con las particularidades de operación de cada país. Sudamérica es bastante peculiar, América Latina completa es bastante peculiar en términos de operación, pero estas cosas varían entre países. Ok, y una pregunta para ti, Juan Carlos, como autoridad, como autoridad. La tarifa es un tema importante para un modelo de negocio como este. Nada más coméntanos cuál es la tarifa que tienen ahorita ustedes en Chile para el transporte público, independientemente que sea diésel o sea eléctrico, ¿cuál sería el monto de esa tasa de tarifa? La tarifa es aproximadamente 90 centavos de dólar. Es una tarifa que es pareja porque los contratos son los mismos contratos originales, o sea, no hay elementos legales ni contractuales que nos permitan diferenciar la tarifa de un tipo de bus u otro, o diferenciar un subsidio de un tipo u otro. El sistema tiene un subsidio de 800 millones de dólares al año, que va para todos los componentes. Y ciertamente, a raíz de la pandemia, los contratos se modificaron y antes se pagaban por pasajero, ahora se pagan por kilómetro, más que nada, digamos, se aumentó mucho la proporción del pago por kilómetro, para efectos de poder dar sostenibilidad a la empresa. Si nosotros manteníamos el modelo de pagar por pasajero, todas las empresas hubieran quebrado. Por lo tanto, la tarifa es más o menos de ese costo, pero es la misma tarifa que viene desde el año 2007 y que se ha ido reajustando en el fondo de acuerdo al indexador, los indexadores que tiene. Así que ese es más o menos el precio de la tarifa. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, ya vamos terminando, vamos a ir cerrando, y preguntan si es que podemos tener acceso a esos convenios o a estos formatos de licitación, de documentos legales, precisamente, les digo, hay una solicitud muy clara a estos convenios de licitación y de colaboración que se tienen con los operadores de transporte público. Entonces, eso te lo dejo a ti, querido Juan Carlos, como autoridad, si es posible, compartirlo para conocer un poco cómo se va ese entramado dentro de la operación. Y bueno, para cerrar... Perdón, yo he dejado mi correo en el chat, porque esto no es una cosa de entregar un contrato para que se copie y se pegue. Es bastante más complejo. Por lo tanto, si alguien necesita una explicación un poco más detallada, se la podemos proporcionar. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos entrando al cierre, y yo quisiera que a manera de conclusión, en 2 minutitos, 3 minutitos, nos digan cuál es la perspectiva para el transporte chileno en esta moda, en esta modalidad de electromovilidad. ¿Quién quiere empezar? ¿Cuál es la perspectiva para la autoridad, querido Juan Carlos, para Héctor como operador y para BID, para Tamara como armadora de transporte público en Chile?
Perdón, la perspectiva nuestra es hacer crecer el sistema de buses eléctricos lo más posible. Ahora estamos tratando de hacerlo en regiones. En regiones no tenemos el tipo de empresas que tenemos en Santiago. Son empresas más familiares, más básicas. Por lo tanto, el concepto de la inversión, del payback, del TCO, no está muy familiarizado. Por lo tanto, estamos tratando de empujar una empresarización que permita abordar desafíos de este tipo. Porque tampoco sirve que cada operador se compre un bus eléctrico de una marca distinta, sino que hay que generar pequeñas flotas para que, por ejemplo, Héctor mostró el modelo del software que controla la operación y la carga en el terminal y en la calle. Eso hay que aplicarlo a una flota, no sirve aplicarlo a un solo bus. Por lo tanto, estamos tratando de llevarlo a regiones con buses de menor tamaño. Ciertamente las ciudades de Chile son en general todas mucho más pequeñas que Santiago, y por lo tanto estamos avanzando hacia allá. Estamos mirando desde ya el hidrógeno, cómo se desarrolla. Chile tiene muchas potencialidades en lo que se llama el hidrógeno verde. Vemos también que eso puede tener aplicación en vehículos de alta potencia como ferrocarriles o maquinaria minera, pero lo estamos mirando con calma. Hay desarrollos que está impulsando el Ministerio de Energía, las universidades, Corfo, que es el organismo de fomento acá en Chile, y ciertamente creemos que de aquí a unos 10 años podemos estar pensando en buses de hidrógeno. Ahí ya todo este beneficio de electromovilidad, que en realidad es un bus eléctrico también, nada más que con unas prestaciones diferentes, pero todavía no hay un mercado construido en base a esa fuente de energía, pero seguramente es el próximo escalón, e incluso se puede pensar en que estos mismos buses eléctricos de hoy día que usan baterías de ion litio o otros componentes de ese tipo, pudieran ser utilizados, refaccionados para un tipo de propulsión a hidrógeno. Pero falta tiempo para eso todavía. Estimado Héctor. Bueno, en el caso nuestro, Medbu como operador está obviamente interesado en seguir avanzando en la electromovilidad. Hemos participado en la última licitación que se hizo en regiones por parte del Ministerio. Obviamente que este modelo tecnológico tiene sus riesgos. Es posible que personas intenten incorporarse irresponsablemente, y eso es un tema que la autoridad tiene que ir viendo, de solicitar antecedentes en las licitaciones para comprobar si esa empresa está en condiciones de operar buses eléctricos, porque la falencia que esa empresa puede tener nos castiga a todos. O sea, un error grave en la operación del bus eléctrico puede traer, ¿no es cierto?, un traspié que nos perjudica a todos. Pero desde el punto de vista del transporte público, nosotros opinamos que el lugar más fácil para incorporar la electromovilidad, y se está comprobando aquí en Chile, es el transporte público, los buses eléctricos en el transporte público, es la forma más fácil. Nosotros como Medbu también estamos experimentando algo en el transporte de carga. Estamos iniciando lo mismo que hicimos en el transporte público, en el transporte de camiones, y esperamos tener prontamente también ahí un trabajo, ¿no es cierto?, que nos permita incorporar en el transporte urbano de carga. Un solo dato: en Santiago tenemos en el transporte público 6.500 buses operando, pero hay más de 20.000 camiones que distribuyen la ciudad. Por lo tanto, si queremos enfrentar el tema de la contaminación, es necesario incorporar la electromovilidad en eso, en el transporte urbano. Y por último, el tema del hidrógeno, nosotros lo vemos con cierta expectativa. Yo creo que, esta es mi opinión personal de todo lo que hemos estudiado, la electromovilidad en el transporte urbano en corta distancia es difícil que sea superado en los próximos 10, 12 años. Nosotros nos vamos a jugar por la electromovilidad en distancias cortas.
en distancias largas y especialmente en camiones interurbanos, en buses interurbanos, claramente el hidrógeno verde es el futuro. Obviamente camiones de larga distancia tienen que tener gran potencia y por lo tanto la potencia significa consumo y eso significa, ¿no es cierto?, ya una complicación a no ser que las fábricas generen tecnologías para los camiones de larga distancia que permitan, ¿no es cierto?, algún traspaso rápido de batería, no sé. Ahí creo que el hidrógeno va a triunfar. Bueno, de transportista a transportista, ¿cómo le cambió la vida al operador de transporte público el cambio tecnológico? En el caso nuestro, total. Imagínate cómo se siente todo el área de mantenimiento de Medbus, solamente ahora mirando, fiscalizando que BYD nos cumpla con el contrato de mantenimiento, los talleres mucho más limpios, obviamente un mensaje a todos los operadores que se incorporen a la electromovilidad. La seguridad en los talleres es clave. Cualquier descuido de alguna persona, de un taller en un bus eléctrico puede ser mortal. Por lo tanto, es indispensable separar los talleres de buses eléctricos de los buses diésel. Hay que separarlo, hay que tener normas muy estrictas en el caso de los buses eléctricos. Hay que entender que son buses que operan con una cantidad de energía increíble y ustedes comprenden que ese tema de la seguridad de los operarios de mantenimiento en los talleres es clave. Cualquier traspié ahí puede ser muy peligroso. Eso es lo que yo le sugiero a mis colegas empresarios. Muchísimas gracias. Y finalmente, querida Tamara, ¿cuál es la perspectiva del BYD para el tema de electromovilidad? No únicamente en Chile, me atrevo a pensar en toda América Latina, ya que el modelo es tan exitoso que es de exportación para todo el continente. Nosotros como BYD tenemos una estrategia regional. Nuestra forma de dividir los equipos justamente está focalizada en megaregiones y nosotros hoy día somos BYD América, una parte de BYD es China, entonces eso une Canadá, Norteamérica y Sudamérica en conjunto. Yo personalmente creo que la electromovilidad está aún en un proceso de maduración en varios aspectos. Primero necesitamos más flotas masivas a nivel regional para tener más data y para poder ir contrastando esto. No es porque yo represente a la marca, pero yo creo que no es comparable una operación de una marca versus otra. Pueden haber muchos factores de diferencia. Nosotros necesitamos que eso también se cristalice de modo de poder hacer notar las diferencias, los beneficios entre una marca y otra. Hoy día, por ejemplo, en las tecnologías diésel, tú sabes distinguir básicamente qué marcas son las que tienen mejores eficiencias versus otras, y hay muchas en el mercado. Entonces yo creo que en términos comerciales y técnicos estamos en un proceso de maduración de la mano de las operaciones actuales que tenemos. Yo me sentiría recién ya en una etapa de maduración completa cuando nosotros completemos la vida útil de las primeras flotas en operación y tengamos la historia completa del vehículo desde el inicio hasta el fin. Sin embargo, tal como yo lo mencionaba en la presentación, nosotros no solamente somos fabricantes de buses, eso nos distingue de nuestros competidores también. Nosotros fabricamos autos, fabricamos vehículos de flota, fabricamos camiones, trenes livianos. Por lo tanto, la idea es justamente tomar estas iniciativas que ya han comenzado y lugares donde, como por ejemplo Chile, donde nosotros ya tenemos un sistema de postventa armado y empezar a incluir otros vehículos. Y el paso siguiente para nosotros
nosotros está en la dirección de las flotas y estamos en Chile ya, como les contaba, con 50 taxis en operación. Esa es la flota más masiva de taxis eléctricos que hay hoy en Chile. Eso también va a ser una base, va a ser un precedente justamente para determinar data de operación y para poder ir expandiendo esto a flotas de transporte público y en paralelo todo lo que tiene que ver con logística y camiones y vehículos livianos de reparto. Hoy en día es un desafío, estamos trabajando en Chile con algunos demos ya desde hace algunos años. Es un desafío porque en esa gama de trabajos, la oferta que hoy día hay de vehículos en Chile es muy barata y de muy baja calidad. Por lo tanto, ahí tenemos que quebrar varios paradigmas de las empresas para que puedan invertir un poco más en transporte de mejor calidad y conjuntamente absorber estos beneficios de la electromovilidad. Pero pensamos que los próximos años son de maduración y de capitalización de distintos sistemas de transporte eléctrico. Esto debería empezar a masificarse. Ciertamente esta primera etapa es en flotas y luego esto va a tener una repercusión en las personas, digamos, y en esta posibilidad de poder acceder a un vehículo eléctrico a un menor precio, más competitivo en un par de años más, y con ofertas de distintas marcas que hoy día ofrecen autos a gasolina y que van a empezar a ofrecer autos 100% eléctricos. Nosotros somos uno de ellos, pero este es un plan ya como una segunda etapa después del asentamiento de la flota. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles muchísimo a ustedes por acompañarnos y compartir. América Latina ha aportado distintos modelos de transporte masivo a todo el mundo. Podemos mencionar la participación de Jaime Lerner con implementación de Curitiba, del primer BRT a nivel nacional. Después, la maximización a través de Transmilenio en Bogotá. Pero ustedes han hecho un paso importantísimo en todo esto y creo que es también un referente a nivel internacional, como lo estaba mencionando anteriormente. Creo que la tarea hecha por ustedes representando a esos tres sectores, falta tener, como bien señala Juan Carlos, Tamara y Héctor, pero hicieron un paso importante en la modernización del transporte público a nivel internacional. Todo el mundo habla del modelo chileno y yo creo que tarde que temprano en todo el continente ese modelo chileno se irá adaptando a las necesidades de cada región y tendremos un transporte masivo de esas características para el bienestar de la prestación del servicio, para no impactar tanto el medio ambiente y prestar una calidad que sea importante. Entonces, yo a nombre de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad que tengo el gusto y el honor de presidir, les agradezco su participación y esperemos poder vernos prontamente en algún evento y poder volvernos a saludar como en el 2019 lo hicimos allá en Santiago. Muchísimas gracias por su participación, por esta apertura y esta información que es enriquecedora para todo el sector del transporte aquí en México y que nos han seguido. Muchísimas gracias. Hasta luego.